Arrancamos una nueva explicación. Hoy nos vamos a sumergir en un análisis fascinante. Vamos a armonizar paso a paso uno de los pasajes proféticos más intensos e intrigantes de toda la Biblia, el discurso del Monte de los Olivos. Vamos a ver con todo detalle cómo los relatos de Mateo, Marcos y Lucas encajan a la perfección, como si fueras las piezas de un puzzle gigante, formando una única narrativa profética sin interrupciones. Hay una energía increíble y una profundidad asombrosa en estos textos, así que vamos a descubrirla. Y para ello vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Empezaremos viendo la destrucción del templo, pasaremos al principio de dolores, luego a la gran tribulación, descubriremos el verdadero significado de Teros y finalmente terminaremos con la llamada a velar. ¡Vamos allá! Punto número 1. La destrucción del templo, una profecía realmente impactante. Todo arranca con lo que podríamos llamar el detonante de la historia. Imaginemos la escena. Los discípulos acaban de salir del templo, están maravillados contemplando esas enormes y hermosas piedras, completamente ajenos a lo que se les viene encima. Y de repente cae esta declaración: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es brutal. Hay que destacar esa certeza absoluta y francamente aterradora de la profecía. Y ojo, no es casualidad que los tres evangelios sinópticos registren exactamente la misma garantía de ruina arquitectónica total. No hablamos de un simple daño superficial o de una reforma, ¿qué va? Es la promesa ineludible de que aquel símbolo inquebrantable iba a ser reducido a puros escombros. Claro, soltar una noticia así genera una ansiedad tremenda. Así que, ya sentados en la tranquilidad del Monte de los Olivos, con el templo al fondo, un pequeño grupo de discípulos se acerca en privado y plantean esta pregunta doble y súper urgente: ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal? Es fascinante ver cómo esta profunda inquietud actúa como el catalizador perfecto. A partir de esta simple e intensa pregunta, se va a desplegar la totalidad de la línea de tiempo profética que estamos a punto de analizar. Lo que nos lleva al punto número 2, el principio de dolores, o lo que es lo mismo, la escalada de eventos globales. Al fijarnos en la primera respuesta que da Jesús, vemos algo clave. Su instinto pastoral no es meter miedo en el cuerpo, sino advertir contra el engaño cuando la estabilidad mundial empieza a resquebrajarse. Fijémonos en esta innegable escalada. Primero, aparecen falsos mesías para engañar. Luego, eso da paso a guerras y rumores de conflictos, que a su vez se juntan con colapsos medioambientales, hambres y terremotos. Después vienen las persecuciones. Y por último, el evangelio predicado a todas las naciones. Pero el texto hace algo magistral, y es subrayar que todo este caos es solo el preludio. Son literalmente los primeros dolores de parto preliminares antes de que llegue el verdadero final. Y en medio de todas estas fracturas globales surgen unas instrucciones de supervivencia muy concretas. Hay un llamamiento clarísimo a mantenerse firmes, cueste lo que cueste. Es especialmente llamativa esa directriz de no preparar con antelación lo que se va a decir para defenderse ante los tribunales, sino depender totalmente del Espíritu Santo. Es sin duda una exigencia de confianza radical en una época de traiciones durísimas, sabiendo que la traición vendrá incluso de amigos y familiares cercanos. Queda clarísimo que perseverar hasta el final es el único camino. Avanzamos al punto 3, la gran tribulación, una época de angustia sin precedentes. A partir de aquí el relato mete la directa y cambia de marcha por completo. Y lo verdaderamente interesante al comparar los textos es ver cómo Mateo y Marcos utilizan el lenguaje apocalíptico e histórico del profeta Daniel, hablando de la famosa abominación de la desolación. Pero luego tenemos a Lucas, dirigiéndose a un público distinto, traduce ese mismo evento clave a una realidad táctica y aterradora: el asedio militar de Jerusalén. Sea cual sea la perspectiva, las señales convergen en un único e inapelable mandato, que es huir a los montes inmediatamente. De verdad, la extrema urgencia de este escape no se puede subestimar. La orden de no mirar atrás, de no volver ni para recoger un abrigo, se vuelve todavía más dramática con esta petición sobre el clima y el calendario: orar para que no toque huir en invierno. Esto nos da una idea clarísima de las terribles privaciones físicas y ambientales que van a sufrir quienes tengan que abandonar su hogar de golpe y porrazo en esos días. Y así llegamos al clímax de la tribulación. La secuencia avanza a un ritmo abrumador. El sufrimiento global es tan agudo que por pura gracia divina los días tienen que acortarse. De lo contrario, nadie sobreviviría. Y esto desencadena un colapso cósmico aterrador en los cielos. Pero ojo, porque esta oscuridad total sirve como el telón de fondo perfecto que prepara el escenario para el retorno triunfante, visible e inmensamente glorioso del Hijo del Hombre en las nubes, finalizando con los ángeles reuniendo a los escogidos de los cuatro vientos. Y esto nos lleva a nuestro cuarto punto, el significado de Teros, a través de la parábola de la higuera.
Bueno, justo después de transitar por una instrucción cósmica a esa escala, el texto da un giro maestro y nos sumerge en una metáfora agrícola súper suave. Al usar la palabra griega ceros, que significa calor o verano, el texto utiliza el calorcito natural y el brote de las hojas de la higuera como un ancla visual irrebatible. La lección es poderosa. Del mismo modo que el florecimiento de la higuera nos garantiza que el cambio de estación hacia el verano es inminente, el cumplimiento de todas estas señales garantiza que su reino se aproxima exactamente con la misma seguridad. Para sentar bien todo el peso de lo que se ha dicho, el discurso se apoya en esta profundísima declaración. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Es un contraste poético y absoluto, ¿verdad? Por un lado tenemos la tremenda fragilidad del propio cosmos físico, ese mismo cielo y tierra que acabamos de ver que serán conmovidos. Y por otro lado, la permanencia absoluta, eterna e inquebrantable de la palabra profética. Llegamos por fin al punto número 5. La llamada a velar, esa necesidad imperiosa de estar preparados ante lo desconocido. Una vez establecida la certeza absoluta de que estos eventos van a ocurrir, entramos en el tema final que corona el discurso. Porque, a pesar de lo precisas que son las señales previas, hay una limitación definitiva, el número 1. Solo hay uno, única y exclusivamente el Padre, que conoce el día y la hora exactos. Esto enfatiza un profundo misterio en la línea de tiempo, un misterio preservado incluso de los ángeles en el cielo y del propio Hijo durante su ministerio terrenal. Y para ilustrar lo sorpresivo y fulminante que será el final, se nos presenta esta potentísima comparación. Pensemos un momento en los días de Noé. Toda una civilización que fue adormecida hasta la ceguera por los ritmos rutinarios y mundanos de la vida cotidiana. Comer, beber, casarse, anestesiaron su sentido de urgencia hasta que el diluvio se los llevó por delante. Pues bien, exactamente esa misma sorpresa repentina y divisoria se nos advierta para el futuro. Es una muestra clarísima del gigantesco peligro espiritual de caer dormidos en la rutina. Para terminar de consolidar este principio fundamental, el discurso detalla esta parábola concluyente y desglosa a la perfección las marcadas diferencias entre la fidelidad atenta y la complacencia de un hipócrita. Nos enseña que la verdadera preparación no va de intentar predecir fechas, en absoluto, va de llevar a cabo diligentemente la tarea asignada, día tras día, siendo plenamente conscientes de que el regreso será inevitable e imprevisto. Y cerramos esta explicación deteniéndonos en una pregunta que francamente da mucho que pensar. ¿Estarán los corazones agobiados por la disipación, las borracheras y las ansiedades de la vida, o se encontrarán velando fielmente cuando aparezca el Hijo del Hombre? Es un desafío ineludible tras analizar estos tres gigantescos relatos evangélicos, porque al final todo este recorrido a través del futuro tiene el único propósito de impactar el presente. Nos invita a hacer una revisión genuina sobre la vigilancia, la fe y la verdadera disposición del corazón ante esta inquebrantable hoja de ruta bíblica. Ahí queda la reflexión.